es muy importante rescatar la memoria de estos hechos, que fue no solamente el genocidio, sino los primeros perseguidos por el Estado uruguayo, en el cual también a otros nunca más contemporáneos arrancó con este. Y es importante recordarlo, porque los pueblos que olvidan su pasado están condenados a repetirlo. Invitamos a los hermanos para que coloquen la ofrenda floral. El profesor Eduardo Acosta y Lara nació en Montevideo el 8 de julio de 1917 y falleció el 14 de febrero de 2014. Hacemos llegar a la familia nuestras condolencias, nuestras expresiones de dolor por tan lamentable pérdida. Recordemos las virtudes que lo adornaban: la inteligencia, la valentía, la nobleza de sentimientos, su sentido del humor y el patriotismo. Una virtud que parecería para algunos pasada de moda, pero sin embargo está vigente. Acá junto a los charrúas lo sentimos que está vigente. Y con todas estas virtudes él llevó adelante una tarea titánica: el registro de la memoria, de los vestigios de los defensores del proyecto soberano de nación, la nación charrúa. Un pensamiento liberador lo guiaba, porque lo guiaba la verdad, y el rigor científico, porque todo lo que él dijo y escribió tenía una investigación detrás. Él, por su propia iniciativa, viajó, recorrió los caminos de la patria en busca de estos vestigios y escribió un linaje charrúa en Tacuarembó, por ejemplo, en donde recogió el relato oral de los descendientes del cacique charrúa Cepé. Entrevistó a los hijos de Lino García, un nieto de Cepé, y entre ellos al joven y querido Bernardino García, también hoy desaparecido. Pero queda su familia, a la que le enviamos un saludo, allá en Tacuarembó. Y el profesor Eduardo Acosta y Lara es autor de la magna obra La Guerra de los Charrúas, obra histórica monumental del siglo XX del Uruguay, junto con el Archivo Artigas. Tareas gigantescas. Este registro de la verdad nos conduce a un reencuentro con nuestras raíces charrúas, nuestras raíces artiguistas, el proyecto soberano de nación visto por sus protagonistas y los hijos de los protagonistas y sus nietos. Celebramos la honestidad intelectual y la independencia de criterio de don Eduardo Acosta y Lara, que con su ejemplo de laboriosidad, tenacidad y paciencia marcó el rumbo de los investigadores que hoy son deudores de él. La última palabra del ser humano es la última voluntad. Su última voluntad fue estar junto a los restos de Artigas. Sus cenizas fueron esparcidas alrededor del monumento Artigas. Y podemos decir que allí está el espíritu de don Eduardo Acosta y Lara, junto al pueblo uruguayo, al pueblo oriental y artiguista, custodiando al héroe
y a la victoria de su ideario, el ideario artiguista. Gracias. A continuación, solicitamos un minuto de silencio en memoria de don Eduardo Acosta y Lara. La verdad que decía que vengo en esta triple representación porque, sin duda alguna, es la última vez que vengo como intendenta de todos los montevideanos. Y me parece que es sustantivo que el pueblo montevideano adhiera a esta conmemoración, y además de eso, que esto nos ayude a dejar de banalizar, a dejar de relativizar lo que significa el genocidio de la nación charrúa. Nosotros no podemos hablar de verdadero artiguismo si nosotros no nos reconocemos a nosotros mismos, y por lo tanto nos parece que el hecho de que en este caso sí la autoridad del departamento de Montevideo acompañando esta actividad permita darle mayor visibilidad a un tema que aún no lo tiene lo suficiente. En segundo lugar, y en tercero, decía que es como ciudadana, porque me siento comprometida como ciudadana y me sentiría así aunque no fuera descendiente de la nación charrúa. En tercer lugar, vengo justamente porque, sintiéndome descendiente de los charrúas, al igual que Elena, mi padre en vida nunca dejó de estar presente en esta celebración, y por lo tanto tengo una doble responsabilidad de mis ancestros más lejanos y de mis ancestros más cercanos. Por lo tanto, por todos estos motivos, creo que aquí no son los discursos lo que valen, son los hechos, el darle visibilidad a la existencia de este genocidio, de ponerlo cada vez que podemos en valor, de hablar de él cuando trasladamos a Abayubá del Paso de la Arena al pueblo Abayubá, cuando sacamos a Baimaca del archivo de la ciudad de Montevideo y lo trasladamos para Salto, para el Museo Antropológico, es decir, buscar aquellos elementos que nos permitan poner en valor de dónde venimos. Recién Elena hablaba de la memoria. Es esto, ¿de dónde venimos? ¿Cuáles son nuestras tradiciones? No es una mala palabra. En ellas nosotros nos apoyamos para construir la sociedad del futuro. En el de dónde venimos, en reconocer nuestra diversidad, la diversidad de la sociedad uruguaya, y por lo tanto reconocer a los descendientes de la nación charrúa es lo que nos va a permitir crecer sin lugar a dudas. Así que, estimados hermanos, estimados amigos que nos acompañan año a año, el año que viene no estaré aquí como intendenta de Montevideo, pero volveremos a estar, al igual que Lauro, que nos ha acompañado todos estos años, y otros compañeros que, más allá de la responsabilidad circunstancial que tenemos, nos sentimos absolutamente consustanciados con lo que hoy estamos conmemorando. Así que gracias por permitirme dirigirme a todos los demás, porque en realidad no vengo para hablar, vengo para estar junto con mis hermanos. Muchas gracias. Hoy recordamos el 184 aniversario de la emboscada y matanza de charrúas en las costas del arroyo Salsipuedes, en Paysandú. El 11 de abril de 1831, las tropas gubernamentales comandadas por el presidente Fructuoso Rivera, al que se le unieron contingentes de Brasil, Argentina y guaraníes misioneros, con el respaldo de los estancieros del norte del río Uruguay, perpetraron la primera acción de terrorismo de Estado del Uruguay. Esta no constituyó una acción armada aislada, sino que fue la primera de un plan de exterminio sistemático, planificado y ejecutado por Rivera, y que marcó el inicio del genocidio de la población charrúa en 1831 y 1832. El Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional de 1998 define el genocidio como la matanza, lesión grave a la integridad física o mental de los miembros de un grupo, sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que acarren su destrucción física,
total o parcial. Estos actos son cometidos con la intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso. Un día después de la matanza, Fructuoso Rivera le escribe al presidente del Senado: Cuartel General Salsipuedes, abril 12 de 1831. Agotados todos los recursos de prudencia y humanidad, frustrados cuantos medios de templanza, conciliación y dádiva pudieron imaginarse para atraer a la obediencia y a la vida tranquila y regular a las indómitas tribus de charrúas, poseedoras desde una edad remota de la más bella porción del territorio de la República, y deseoso de hacer compatible su existencia con la sujeción en que han debido conservarse para afianzar la obra difícil de la tranquilidad general, estos procederes fueron ineficientes y naturalizados. El desenfreno y la malicia criminal de estas hordas salvajes y degradadas. En tal estado se decidió poner en ejecución el único medio que ya restaba, de sujetarlos por la fuerza, mas los salvajes empeñaron una resistencia armada que fue preciso combatir del mismo modo, para cortar radicalmente las desgracias que con su diario incremento amenazaban las garantías individuales de los habitantes del Estado y el fomento de la industria nacional. Fueron en consecuencia atacados y destruidos, quedando en el campo más de 40 cadáveres enemigos y el resto, con 300 y más almas, en poder de la División de Operaciones. Los muy pocos que han podido evadirse son perseguidos vivamente por diversas partidas que se han despachado en su alcance, y es de esperarse que sean destruidos también si no salvan las fronteras del Estado. Con posterioridad a Salsipuedes, los charrúas fueron víctimas de una política de segregación, tanto o más atroz que la exterminación física. Me refiero al etnocidio. Al respecto, el Instituto Interamericano de Derechos Humanos define el etnocidio como la represión, deslegitimación o exterminio de los rasgos culturales de un pueblo, aunque sus miembros sobrevivan como individuos. Es la negación de la identidad cultural y su exclusión de la sociedad dominante. A este respecto, permítanme leerles una carta publicada por el diario El Universal en 1831 que firma un grupo de vecinos de Montevideo. La humanidad es la que nos obliga a dirigirnos a usted para que por su periódico sea el gobierno instruido del estado lastimoso en que se hallan las infelices madres de los desgraciados chinitos repartidos en el cuartel de Dragones. Varias personas, entre ellas nosotros, hemos tomado indias mayores, más por socorrerlas en su desamparo que por gozar de su posición. Estas desdichadas, contra toda consideración, contra la humanidad y religión, han sido despojadas del modo más bárbaro de sus inocentes hijos. No hay corazón que pueda soportar el objeto de ver una de aquellas infortunadas llorar las horas enteras, clamar por sus chiquillos y a veces hasta arrancarse los cabellos. Tampoco podemos atinar cómo una persona de regular educación, tal vez un padre o una madre de familia, hayan tenido valor para arrancar de los brazos de una madre cautiva el único objeto de sus caricias y que precisamente la confortaba en medio de su triste suerte. Arrebatar a una madre el hijo de sus entrañas, y más cuando su tierna edad hace que se alimente con el sustento de los pechos de su bienhechora, es irresistible, y solo un alma feroz puede complacerse en esta desgracia. En 2009 se aprobó la Ley 15.589, que declara el 11 de abril como Día de la Nación Charrúa y de la Identidad Indígena. La normativa prevé que el Poder Ejecutivo y la ANET ejecuten o coordinen acciones públicas que fomenten la información y sensibilización de la ciudadanía sobre el aporte indígena a la identidad nacional, los hechos históricos relacionados a la nación charrúa y lo sucedido en Salsipuedes en 1831. Ya se cumplieron 5 años de su entrada en vigor y no queremos que la ley descanse en un cajón. Reclamamos que desde el Estado se promuevan iniciativas que ilustren a los uruguayos sobre un capítulo oscuro de la historiografía nacional como lo es el genocidio charrúa.
Más recientemente, en septiembre de 2014, el ex canciller Luis Almagro, en la Conferencia Mundial sobre Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas, pidió perdón en nombre del Estado y del pueblo uruguayo por el exterminio de pueblos indígenas. Posteriormente, en Montevideo, Almagro reconoció ante colectivos indígenas y afrodescendientes que en Uruguay hubo un genocidio de los pueblos indígenas. La asociación a la que pertenezco evaluó como positiva la iniciativa, pero consideramos que no es suficiente. Quisiéramos que el Poder Ejecutivo, en un ámbito oficial, pida públicamente perdón en nombre de ese cuerpo y del pueblo uruguayo por las atrocidades que hoy nos convocan. Los datos surgidos de los censos 2011 y 2012 contribuyeron a materializar que Uruguay es un país multicultural. El 5% de los consultados, que representa unos 160.000 uruguayos, reconoció la presencia de ancestros indígenas en sus familias. Hoy, organizaciones indígenas como la ADENCH está dispuesta a avanzar con las nuevas autoridades de gobierno en una agenda abierta de temas que incluyan la declaración de sitio de memoria al lugar donde tuvo lugar la matanza de Salsipuedes, la necesaria ratificación e implementación del convenio 169 de la OIT y sobre que nuestra asociación viene impulsando una recolección de firmas a nivel nacional. También reclamamos la implementación de medidas eficaces para proteger los lugares sagrados como los cerritos de indios del este y del norte del país o el Cerro Charrúa en la Ruta 60 en Tacuarembó, solo por mencionar algunos ejemplos. En los últimos años, nuestra asociación y las organizaciones indígenas tuvieron un representante al frente del Fondo Indígena de las Naciones Unidas, en la Comisión Honoraria contra el Racismo, la Xenofobia y toda otra forma de discriminación en la órbita del Ministerio de Educación y Cultura. También en la Unidad Étnico-Racial de Cancillería. Todas estas experiencias significaron avances en nuestra lucha y demostraron que también podemos aportar en otros ámbitos, como en la Unidad de Atención a la Diversidad Cultural de la Intendencia, a la Comisión de Patrimonio de la Nación o en el Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Que Rivera desaparezca del nomenclátor de la ciudad no es un objetivo en sí mismo, aunque algunas organizaciones indígenas y de derechos humanos ya reconocemos al Parque Rivera como Parque de la Nación Charrúa. Será la sociedad quien acompañe este proceso porque son los pueblos, en su devenir histórico, quienes ubican a los hombres en el sitial que se merecen. Desde la comunidad Maciá en Entre Ríos hasta la aldea Charrúa Polidoro en Río Grande del Sur, pasando por lo que hoy es Uruguay, este es un día de homenaje a los indios abatidos el 11 de abril de 1831 y en días posteriores, a las mujeres y niños que cayeron en la marcha forzosa a Montevideo, a las familias charrúas desmembradas, a los que fueron embarcados a lejanos puertos y nada más se supo, a Mataojo, Senaqué, Baimaca, Perú, Uyunusa, Carolina y Tacuabé, y tantos otros que pagaron muy alto el precio de su libertad. Para quienes tenemos ancestros indígenas, este es un día de hondo significado, un reencuentro con las raíces, una jornada de dolor y de reflexión, impregnada de memoria. Salsipuedes es una herida profunda que la verdad ayudará a cicatrizar. Muchas gracias. Impresionante, señor presidente. Muchas gracias, Gerardo. Muy bueno. En una fecha tan importante, tengo la misión y tengo el gran afecto por lo que es nuestra sangre. Y debido a esto he elaborado un trabajo no muy extenso, pero que hace ver en profundidad, en parte, lo que fue aquel 11 de abril tan negro, ¿no? Tan oscuro, y que se puso de gris el cielo, yo creo que en ese momento.
convoca aquí un hecho doloroso, pero ejemplarizante en lo que tiene que ver con la lucha y la honestidad de un pueblo que fue hito en la historia nacional. No debemos olvidar que otras naciones o pueblos originarios sufrieron ataques similares o idénticos, no solamente en América Latina o del Sur, sino en América del Norte. Esto lo cuento como una anécdota. En una oportunidad tuve la oportunidad de conversar con un pastor norteamericano y a través de un traductor, y lo que yo estaba expresando del pueblo charrúa en esa reunión, me dijo que hubo un caso igual de un indio que estaba en Canadá y que fue trasladado a Estados Unidos y tratado de la misma forma como pasó con nuestros charrúas. Y con ese motivo, comparativamente vemos que era una forma de actuar en contra de todos nuestros ancestros. Lugar, Salsipuedes, 11 de abril de 1831. Se oyen los cascos de los caballos, gritos de dolor se sienten como se siente cuando uno se lastima gravemente. Corre mucha sangre, los cascos de los caballos se empañan de líquido dador de vida, los pastos se abarrotan y quedan asidos y henchidos de sangre. ¿Qué hiciste, frutos? ¿Qué hiciste, frutos? ¿No te llegó dolorosamente hasta las galerías del alma ese genocidio? ¿No te llegó hasta lo más profundo de tu alma? Doloroso personaje de la historia nacional. Gracias. Si ya no podemos resucitarlo, ¿qué sentido tiene querer vengarlo? Vieja vergüenza que debemos asumir, solo quizás así podamos compartir el conocimiento y no la ignorancia, que es la mejor forma de justicia para que no se vuelva a repetir, que es peligroso ser marginado, peligroso ser indio amigo en este país, peligroso ser peligroso, peligroso ser peligroso ser peligroso. A orientes del río Uruguayo de los pájaros pintados, siempre serás recordado en el en el Queguay, en el Butia, en el Yatay, en el llano o en la sierra. Su grito vibró en la guerra junto a Artigas el general, y fue en la banda oriental, héroe autóctono en su tierra. Su bravura sin igual y sin dómito coraje, en la batalla salvaje mató y murió por su ideal. Le contuvo al imperial su anhelo descubridor y ese espíritu invasor que de la Europa se trajo, todo se le vino abajo cuando vio tanto valor. Mazo y hachas trabajadas en piedra la boleadora, con onda desmoledora, lanza y flecha bien formada por su patria, tierra amada. La historia lo perpetúa y el universo se acentúa que eran bravos y valientes y hoy vivan sus descendientes. ¡Gloria! ¡Gloria a la raza charrúa! Soy yo, soy descendiente. La raza está misturada. Luego de ser traicionada y morir tanto inocente, pero aún estamos presentes y así te maldigo yo, con fruto que te parió a toda tu descendencia, por valerte la inocencia del pueblo que en vos creció. Se libertó para todo, mas solo fueron suertudos los emigrantes platudos que alegraron a su modo
así entre gringos y godos tu egoísmo y tu ambición, cuando tuviste ocasión, le entregaste al extranjero la tierra que los guerreros libraron a corazón. No supiste gobernar por ser maule y traicionero, y aunque tuviste navero, te tuviste que embarcar. Para poder regresar no encontraste otra manera, cual si el destino quisiera que no sigas con tu juego, te quemaste con el fuego de la caña brasilera. Y hoy, en plena independencia, yo le pregunto, señores diputados, senadores, si no han tomado conciencia, jamás hubo resistencia sin un acto criminal, y hacia el suelo natal de nuestros antepasados, ahí vamos, como enterados. Esto es la banda oriental, y lo que muchos preguntaron, ¿a dónde está nuestro nombre? Lo mataron con los hombres después que los atraparon. A cada uno marcaron, a los chicos se apartó. El lenguaje se prohibió. Las viejas van para un galpón y las chinitas el montón. El malo las negoció. Para ello no es pecado por ser bautizado cristiano, y al matar nuestros hermanos se les llevó adelantado. Por sus intereses criados siguen llegando en flotilla garrapatas y ladillas, la rata, la peste, el piojo, toda malaria y despojo la tiran en nuestra orilla. Que se ordenó la matanza, han pasado muchos años, lo llevaron con engaño para ganar una alianza. Fueron sin bolas ni danzas para allanar el camino, sin saber que su destino ya había sido programado para ser exterminado por un traidor asesino. Pregunto, como uruguayo, si al creernos inteligentes, no pecamos inocentes, y en esta forma me explayo. Con mi pregunta subrayo y se las hago el momento: si al crear un departamento estamos bien de memoria, o si manchamos la historia con su nombre y monumento. Va el jefe, el que traicionaba a quien lucharon junto a él, por ser tan sádico y cruel no puede ser recordado, mucho menos homenajeado cual figura nacional. Solo hay un nombre especial para un horrible personaje, por su ambición tan salvaje, se le llama criminal. Cuando Artigas, traicionado, tuvo que irse al Paraguay, quedaron en Uruguay los indios que habían peleado, ahora desamparados los que luchando junto a él, sin pedir ni dar cuartel, fueron bravos y patriotas, conocieron la derrota por un pardo asesino y cruel. ¿Quiénes fueron los salvajes? Tan solo pregunto yo. Si el día del 92, cuando llegaron del viaje, le brindaron salvataje, alimento y atención, para hacer una reflexión, sería por ser tan creyente que mataban inocentes para lograr una ambición. Gracias, muchachos. Y perdón. Muchas gracias, Inchará, Pocho Peralta. Bueno, de esta manera concluimos el evento que nos convocó hoy. Así que muchísimas gracias por la participación de todos ustedes y los esperamos el año que viene para conmemorar los 185 años. Muchas gracias.